soñar la realidad. Qué complicado es soñar la realidad. La mayor figura artística del Ecuador se llama Osvaldo Guayasamín Calero. Pintor de nombre y renombre internacional. Ningún escritor, poeta, ensayista, novelista, músico ha llegado a la cumbre que ascendió Osvaldo Guayasamín Calero. Guayasamín es para mí un pintor recio, tan recio que sus trazos, colores, temas se han convertido en la marca país, en la marca visual, en la marca sentimental, emocional del flaco paisito llamado Ecuador. Guayasamín no se hace concesiones mediocres. No es el mete pintas de lo obvio o folclórico. Sombrero, bayeta, anaco, nada de eso. Guayasamín, en su obra, desolla al indio, lo descarna y lo suelta en sus cuadros. Miren ustedes, lo suelta en sus cuadros deshuesados. Esos huesos milenarios no se han convertido cristianamente en polvo sobre polvo. Perduran como huesos, duros, testimoniales, como armas, ¿acaso? En los cuadros de Guayasamín no hay sobrecarga de elementos. En su obra, para quien tiene la mirada del cerebro, no hay en modo alguno símbolos sobre símbolos que entorpezcan el paisaje intelectual, visual, histórico que propone. Hay presencia de símbolos, paradójicamente, por evocación. Hay presencia de íconos, paradójicamente, por ausencia. Esa es la fuerza de Guayasamín. Lacónico, seco, filoso, como una cuchillada. Eso admiro en Guayasamín. Pensar con la mano es para mí el modo más realista, acaso inteligente, de pensar la realidad. Sin embargo, Guayasamín, en su obra, de pronto es excesivamente recurrente. Suelta huesos funerarios, hay hitos que tienen su valor, que tienen su cuota rotunda de denuncia, pero que, desde mi punto de vista, en determinado momento, hacen colindar el cementerio con el mall gringo. Eso, para mí, es un punto menos en su propuesta, en su lección, sin duda, de historia visual. Guayasamín esqueletiza la realidad en exceso y en tanto esqueletiza
creo que en determinados momentos, especialmente a partir de la última década del siglo XX, nos encontramos con un Guayasamín inmóvil, sin duda paralizado. La deuda de Guayasamín está, por lo mismo, en el ojo lente zoom que no ve el movimiento del movimiento indígena. Está su deuda en no ver ni correr el maratón de la historia. Quiero decir que desde este ángulo visual, Guayasamín, para mí, no supo ser un contemporáneo que renacía luego de 500 años de resistencia de los propios indios. Los murales de Guayasamín, a diferencia de sus cuadros, tienen sobrecarga de elementos. Son malos, lloriqueantes. Hay, de pronto, cuotas desarticuladas de un Marx mal digerido. Peor aún, de un Marcetin, que los detractores del pintor afirman que fue una de sus características. El maratón de la historia, soñar la realidad. Guayasamín no fue un profeta, fue un pintor recio, pero pintor pretérito, no de amaneceres. No supo entender ni ver el movimiento indígena, sus marchas, el presente que tiene la pancita embarazada de futuros indefinidos, porque no sabemos aún cuál será el resultado de ese parto. La historia da sorpresas. Los detractores de Guayasamín cuentan que en sus orígenes no era un indio, sino un cholo, tan cholo que le escondía su apellido, Guayasamín, para firmar su obra como Osvaldo G. Calero. Otro detractor, novelista y periodista ecuatoriano, lo acusa de supuestos plagios iniciales. El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echanique dice en su autobiografía titulada Permiso para vivir, primer tomo, que en un crucero por el Caribe, en el que iban Fidel Castro, Felipe González y un séquito de ultracomunistas de la ultraderecha, de caviar, ronceo, bronceo y mujereo, que en ese crucero Guayasamín no era el caminante de las marchas de los indios, sino el marchante de su propia obra, a la que exaltaba en un discurso solemne y grandilocuente. Guayasamín es un testimonio de la historia del Ecuador. Fue galardonado en una cumbre presidencial con el título del pintor de Iberoamérica, título que lo honra. Guayasamín es la figura más importante del mundo intelectual artístico del Ecuador. La Capilla del Hombre, sin Guayasamín, está vacía. Sospecho que en estos días, contradicciones del artista, Osvaldo Guayasamín Calero no estaría en las marchas de los indios de América Latina,